tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué iglesia pertenece? Yo pertenezco a la Iglesia de Dios, así es su nombre de la iglesia. ¿Es pentecostal? No, no soy perteneciente a Pentecostal o a esas entidades cristianas, no. Se puede decir, la iglesia fue establecida en el año 1964 en Corea del Sur. No es denominante de ninguna otra iglesia que se puede decir que es perteneciente al Pentecostal o al Adventista o al Metodista, no. Entiendo, 1964. Entiendo. Sí. Eh, usted, no sé si usted conoce el tema que se está abordando sobre la Santa Eucaristía, cuál es la cena primitiva. No sé si usted, bueno, el punto que dice Mauricio Scott es que pues en su denominación, la cena del Señor, la Santa Cena, aunque la Biblia no menciona ninguna Santa Cena, la Biblia no dice eso, dice que se le da a todo mundo. En la Iglesia Católica son los bautizados. Él dice que la de ellos es la auténtica porque se la dan a todo el mundo. Y en la Iglesia Católica pues es solo a los bautizados. No sé usted si tiene argumentos o algo sobre el caso o quiere tocar otro tema. Mira, el que está en la fotografía, con mucho respeto al señor, realmente sí pude conversar alguna vez con algunas iglesias, no solo por live, sino que por en persona. Hay iglesias que la Eucaristía, o algunos lo llaman la Santa Cena o la Última Cena, pero realmente su núcleo original se llama Pascua, ¿no? Y la Eucaristía, algunas iglesias lo participan con sus miembros fin de mes o fin de semana o cada 3 meses. Entonces hay una confusión muy grave ahí al participar en los tiempos que no tienen señalados. Realmente Cristo no creo que sería un guiador o un salvador de desorden. Creo que Cristo es un Dios de orden. Entonces, por lo que yo puedo comprender un poco de la Iglesia Católica participa de la Santa Eucaristía los domingos, ¿verdad? Todos los días. Me refiero de que la Eucaristía, como te menciono, una vez pude participar antes que yo sea cristiano. Fui un día domingo y solamente me dio el pan, pero no el vino. Entonces, incluso no era bautizado. Y cuando pude entender, estudiar en el cristianismo, pude entender que tendrían que ser bautizados para poder participar de la Pascua Pero o de la cuando Eucaristía. dice no era cristiano, significa que no era protestante. Porque, Cuando se puede decir, a la edad habrá sido aproximadamente a la edad de 17 años más o menos. o sea, usted sabe que los que se denominan cristianos en realidad son protestantes. Y la iglesia cristiana es la iglesia católica. Sí, sí, sí entiende eso. Porque nosotros estamos y los protestantes, que ellos se denominan cristianos, nacen con Lutero. Entonces, la iglesia cristiana en verdad es la iglesia católica, no el protestantismo. No sé si capte Es eso. más o menos como se puede decir, mira, cuando en el tiempo del judaísmo, la entidad religiosa en ese tiempo era el judaísmo, hace 2000 años atrás, era la iglesia única y verdadera sobre Dios, el pueblo escogido. Entonces,
cuando se establece a los 12 apóstoles, el pueblo judío lo veía como una entidad nueva o como una iglesia nueva, y había una rebelión o una contradicción entre ellos. Entonces, yo no, yo puedo decir después del siglo XV, sí hubo reformadores y protestantes que salieron a protestar, se puede decir, sobre la enseñanza de la Iglesia Católica, o los reformadores que trata que eso, por ejemplo, para mí el reformador significa que reforman una verdad que fue perdida. No, Eso falso, indica buscan una verdad que no falso, está restaurada, eso es falso. buscan una verdad que tiene que ser restaurada. Falso, Eso, eso es falso. entonces, una Ese, de las ese, verdades, no, esa es su mentalidad. Pero eso no existe, eso es falso. Porque si usted está aceptando que nacen en 1517, entonces usted efectivamente sabe que antes estaba la iglesia única. Estaba la iglesia única. Entonces, que usted quiera maquillarlo, eh, ponerle filtro para que se vea no, bonito. Permítame, por ejemplo, usted, mira, no, no, les no, no, es que usted quiere maquillar. Sí o no, no existían antes del Lutero. Ya, yo le respondo, claro, el protestantismo o los reformadores no existían antes del siglo XV. Se puede decir que la Iglesia Católica en esa instancia era desde el primer siglo, ¿no? Claro, Entonces, pero lo que vayamos es que, eh, eh, según la historia abarca en el siglo II al III aproximadamente. Hubo una controversia sobre la fecha de la Pascua entre la iglesia de Oriente y la iglesia occidental. Entonces, la iglesia occidental tenía por guardar el día domingo como Pascua de Resurrección o la Eucaristía de Resurrección. Eso era lo que estaba centrado en Roma. Pero en el lado oriental, los obispos de Oriente estaban conformados de observar el 14 del primer mes de Nisan, similar al judaísmo, pero con la diferencia de que ellos participaban en el pan y el vino, porque Policarpo y Polícrates eran obispos sobre la iglesia primitiva. Entonces hubo una gran controversia en la fecha entre el obispo Aniceto y el obispo Policarpo. Policarpo de Esmirna y pregunto, Aniceto de Roma. usted me está hablando de los cuartodecimanos, de los cuartodecimanos. Por ejemplo, mira, Permítame, es que yo sé de lo que me está hablando. no se le puede decir cuarto decimano porque la fecha es el ¿Cómo? 14 del primer mes según el calendario sagrado. Se lo voy a leer la controversia cuartodecimana, se lo voy a leer. Permítame, yo se lo busco. Claro, cuarto decimana o cuarto decimano es el 14 del primer mes. Entonces, usted me dice, Eso es, el cuarto decimano es señor, el cuarto del primer mes. señor, usted me dice que no. Yo le voy a mostrar que sí, que yo tengo dominio del tema. Pero le pregunto, ¿era una sola iglesia o eran más iglesias? ¿Era una sola o eran varias? Eh, la iglesia primitiva era una sola, Correcto. Correcto, ¿ya? entonces, Pero estaban centrados en diferentes lugares, uno en Medio Oriente y la otra en Occidente, que está en Roma, correcto, entonces, ¿ya? Pero el punto es lo que voy, es que quiero que usted me responda, ¿por qué Policarpo, perteneciente a la iglesia primitiva, que pertenecía a la iglesia de Esmirna, tenía una discusión con el obispo Aniceto de Roma sobre la fecha de la Pascua? se lo voy a leer si usted me lo permite. Si Ya. usted me lo permite, acuérdese, si mal no recuerdo, creo de que se lo voy a leer mejor, se lo voy a leer. Dice, la controversia, debate en la fecha, dice.
Dice, desde muy temprano se acostumbró a celebrar la resurrección cada primer día de la semana, por lo cual hasta el día de hoy se llama domingo o dominus. Vamos a ver, ahora, ¿sabe usted cuál fue la resolución a la que llegaron? Me gustaría que lo lea el libro de tarea. Pero usted sabe cuál fue la resolución o no. Porque usted me ha hablado de la No, no, por eso para poder... controversia cuartodesimana. No, No sabe la por resolución. eso. Mira, la resolución se lo dio en el concilio de Nicea en el año 321, ¿ya? En el año 325. En ese año se le dio la resolución que en esta fecha ya se observaba el desligándose del cuarto decimano de la Pascua que observaba el cargo. Vamos a ver, dice... Pero antes que se estableciera o como menciona, había una discusión entre el obispo Policarpo de Aniceto, de luego, en el año... Permítame. Quizás se está moviendo usted y la señal afecta. La señal afecta. Entonces, si usted se puede poner cerca de donde está el wifi, mejor porque se escucha mal. Mejor porque se escucha mal. Le quiero escuchar, le voy a leer y le voy a dar una explicación. ¿Cuál fue la resolución? La resolución primero fue que la iglesia cristiana... No, voy a abrir con datos nada más. Voy a decir que me desconecto. Me está gustando esta conversación. Si se va a bajar, pues si pues quiere subir después, está bien. Pero usted tiene que saber de que eran fechas que iban vinculadas, lo que era a la resurrección junto con Pentecostés. Recordemos que Pentecostés era la fiesta de las cosechas, literal. Entonces, si era movible y bueno, de hecho, algunas veces, algunas comunidades lo celebraban la resurrección el 14 de Nisan. Entonces, esa era una fiesta anual. Era una fiesta anual. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema que si era movible, no se hacía el domingo, sino que se hacía cualquier día, jueves, lunes, miércoles. Entonces, cada cierto tiempo de años se iba reduciendo los días, ya no era 50 días, porque era movible. Entonces, si se celebraba domingo es resurrección, luego, porque estamos hablando cuando celebrar la resurrección, luego venía Pentecostés, pero si se celebraba el día 14, entonces se acortaba. Entonces muchas veces Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, recolectar la cosecha, no estaba madura todavía. Entonces no podían recolectar esa cosecha porque Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Entonces se dio ese problema. Vamos a leer acá, mis hermanos. Dice: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo se Hola. encuentra? Sí, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Bendecida. Bendecida, qué bueno. ¿A qué iglesia pertenece? Cristiana. ¿Es católica? Cristiana evangélica. Ah, es evangélica. ¿Usted ya ha dialogado conmigo? No, no, no. Es que la voz me parece algo conocida, pero quizás me equivoqué. ¿Cuál es su aporte en esta tarde?
Bueno, he ido escuchando y sobre lo que es la última cena, la Eucaristía, ahora la primera iglesia, y, y hay cosas que no están, que no son realmente, Que no, o sea, que no dice la Biblia. o sea, para usted todo tiene que estar en la Biblia. Pero por supuesto, ¿por qué me tengo que guiar por libro de hombres si tengo la palabra de Dios? Correcto. Entonces, deme el texto bíblico que diga que San Marcos escribió el Evangelio de San Marcos. Regáleme el texto bíblico. No. Yo le estoy diciendo que que lo que usted está diciendo está hablando de la primera iglesia, está hablando de la última cena. Señora, escuche, usted dice que por qué puede creer en hombres. Entonces, le pregunto, ¿usted cree que San Marcos escribió el Evangelio de San Marcos? Mire, yo le voy a decir algo y espero usted respete mis palabras. Señora, yo soy cristiana recién hace 6 meses. Señora, yo le estoy preguntando porque usted dice que no cree en palabra de hombre. Entonces, yo le pregunto, yo no le pregunté hace cuánto apostató de la fe. Yo le estoy preguntando para mostrarle que usted cree en lo que la Iglesia Católica dice, nada más. Pero, ¿por qué se corre? No tenga miedo, no tenga miedo si vamos a hablar de la Biblia. Entonces, no me estoy corriendo. Le hice una pregunta. Me está apagando el micrófono. Por eso, porque no me estoy corriendo. Señora, lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene que respetar porque yo recién estoy convertida hace 6 meses. Yo era católica. Gracias a Dios me quitó el velo de los ojos. Usted apostató de la fe. Entonces, usted yo no estoy apostatando. Claro que sí. No, y no me puedes decir apóstata. Sí es apóstata, se lo voy a leer. No soy apóstata. Le voy a leer que usted es apóstata. No sabe ni lo que está diciendo. Le voy a leer, señora. La apostasía viene con falsos profetas, con falsos maestros. ¿Qué me está diciendo? Yo no soy ni maestra ni profeta. Pero a usted un falso maestro le engañó. No me diga apóstata. Se lo voy a leer. Déjeme leer. No me puede decir apóstata. Usted está transgrediendo la Biblia. Está insultando a una hija de Dios, a una sierva de Dios. A usted le engañaron. Escuche esto. No me engañaron. La Biblia no es una Biblia de mentira. Dios no es un Dios de mentira. Voy a leer la Biblia. Voy a leer. Le escucho. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. No estoy renegando. Señora, yo no reniego de la fe. Señora, déjeme leer. No tengo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Entonces, usted sí, la católica. Señora. Porque usted no ha visto qué hay en el Vaticano. Señora. Usted no ha visto y no sabe qué es lo que hacen en el Vaticano. Señora, ¿usted va a hablar de Biblia o va a contar los cuentos que le han metido en la cabeza? Dice que algunos renegarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esos espíritus son los que los alejan, lo que dice Efesios. Estoy hablando de la Biblia. Oiga, Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice, allí dice, usted me está insultando. No, señora, usted fue engañada por un espíritu. Y me está hablando de la apostasía cuando yo le estoy tocando otro tema, el que un poco anteriormente. Señora, es que usted apostató de la fe. No estoy apostatando. ¿En qué momento? Se lo voy a leer. Porque me salí de la católica. Eso se llama apostasía. Apostasía. Señora, le voy a ora en secreto para que Dios le quite el velo de los ojos. Vamos a ver, yo estuve en el protestantismo. Yo estuve ahí, pero solo... Entonces todo lo que usted me ha dicho es para usted, no para mí. Solo el poder de Dios lo puede sacar a uno del engaño. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero si usted quiere, si usted ama la palabra de Dios. Pero si usted ama el error, escuche lo que dice. Estoy tan sorprendido, Gálatas 1:6. Estoy tan sorprendido que ustedes tan pronto
alejado de Dios que los llamó, mostrando en Cristo su misericordia, y se hayan pasado a otro evangelio. Entonces dicen que se hayan alejado de Dios y se hayan pasado a otro evangelio. Y dice, pero en realidad no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que los perturban a ustedes y quieren deformar el evangelio de Cristo. Oiga, dice que el que se pasa a otro evangelio, dice que abandona a Dios. Gálatas 1:6. Entonces, si usted abandona la iglesia, es que se pasa a otro evangelio. No se va al mundo, sino que se pasa a otro evangelio. Cuando llegan personas con una Biblia, arrepiéntete, arrepiéntete, Cristo. Porque dice usted que cree que la católica es la verdadera. Entonces, yo se lo voy a mostrar. No es la verdadera. Entonces, señora, Está usted cegado. le estoy leyendo la Biblia, ¿sí o no? Ahora, le voy a ¿En dónde dice católica? ¿Es la verdadera o la primera? Yo se lo voy a mostrar. Ahora, señora, le voy a leer Búscamelo. Romanos, escuche Romanos, capítulo 16, versículo 17, 18. Escuche esto, señora. Escuche esto. Y no sea rebelde, señora. Es que la Biblia dice que usted se pasa a otro evangelio. Porque uno lo perturbó, lo que significa, la confundió, lo que significa es que los católicos perturbados o confundidos se hacen protestantes. Oiga lo que dice Ay, usted equivocado. Romanos 16, léamelo usted, 16, 17, 18, dice, le ruego hermanos, eso no lo hizo usted, le ruego hermanos que se guarden de los que andan causando divisiones y escándalos contra, dice, la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Usted había aprendido una doctrina, pero usted dice, hermanos, dice, les advierto que se guarden de los que andan causando divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido. En otras dice, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos. Claro, la doctrina que Cristo enseñó, Cristo no vino a formar ninguna iglesia, ni católica ni cristiana, vino a enseñar su palabra y a que se cumpla la ley. Señora, y por medio de su palabra, dice, engañan los corazones de los sencillos. Entonces, señora, cuando usted abrió la puerta de su casa para uno de estos engañadores, usted no hizo caso lo que la palabra le decía, porque no leía la Biblia. Por eso dice, apártense de ellos, los que andan causando divisiones, que esas son sectas, y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Es que usted recibió a uno que se había apartado de esa iglesia y usted lo pase adelante, hermanito. Pero ¿qué eran esas personas? Se lo voy a leer lo que dice Efesios capítulo 4. Le vamos a mostrar que usted lo recibió en su casa y ese fue su grave error, porque ahora usted es una apóstata. Vamos a ver, escucha lo que dice Efesios 4, del 12 en adelante, dice, hasta que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a expensas de hombres expertos en el arte de engañar. Esos le llegaron predicando inventos y doctrinas, lo dice Efesios. A ver, discúlpeme. Efesios capítulo 4. Escuché en parte, no todo, porque estoy también trabajando. Se lo vuelvo a leer. Ya, a ver. ¿Por qué usted dice que la católica es la primera iglesia? Usted me está diciendo que la católica es la primera iglesia y es la única. Y usted está asumiéndola así. Cristo no dijo que la católica era la primera. Le pregunto,
usted sabe por qué toda parroquia siempre está en el centro del pueblo. No lo sé. ¿Por qué? Dígamelo usted. Porque cuando vinieron a América los colonizadores, lo primero que ellos hicieron era construir la iglesia, y alrededor iban construyendo lo demás. Entonces, claro, fue el engaño. Eso fue el engaño romano. señora, El engaño romano que hizo a todo el mundo, que hasta ahora los tienen cegados a muchos, con falsas doctrinas, con tradiciones. Un católico se va a la misa, recibe la hostia, la hostia porque el vino no la dan, y luego salen de la iglesia y se van ¿a dónde? A festejar, a bailar, a tomar, a emborracharse, a drogarse. Dígame usted, señora, ¿es un verdadero cristiano? señora, escuche, le voy a decir algo. Eso que usted está diciendo, usted va a dar cuentas. Porque usted está Por supuesto que yo lo sé. Señora, Yo sé que y sé que lo que tengo que decir, porque ya la palabra de Dios se tiene que dar a conocer, pero la verdadera palabra señora, escúcheme. se tiene que dar a conocer en todo el mundo. Señora, escúcheme. No sea maleducada. No soy maleducada. ¿En qué momento le he faltado el respeto? Sí, porque usted me está diciendo que soy borracho y drogo. No. Yo no le he dicho a usted. Yo soy católico. Yo le he dicho a las personas que van a misa generalizando, no directamente a usted. Sin embargo, usted sí me insultó a mí directamente. Es que usted es apóstata. Entonces, usted está diciendo los católicos después de la misa se van a drogar y van a ponerse borrachos. Yo soy católico. Usted está diciendo que todos los católicos. Entonces, déjeme decirle que usted por esa calumnia va a ser juzgada. Pudiera decir en mi... Como usted va a ser juzgada por decirme apóstata también. No es que es apóstata. No soy apóstata. Señora, porque lo que yo le digo está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Señora, usted no ha dado ningún texto bíblico. Ahora, yo le quiero decir a usted... No le doy texto bíblico porque recién estoy congregando. Hace 6 meses. Y no me venga a decir que la Iglesia Católica es la primera y fundada por Cristo. ¿Cuál es entonces? No me ven, mire, en primer lugar, Cristo cuando vino, no vino a decir, tú vas a ser católico, tú vas a ser pentecostés, tú vas a ser dentista, tú vas a ser testigo de Jehová. En ningún momento. El templo de Dios somos la iglesia de Dios. No, mentirosa. No, mentirosa. No es así. No soy mentirosa. Es una mentirosa. No soy mentirosa. Le voy a explicar, señora. Le voy a explicar. Primero, yo lo explico esto casi todos los días. El cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Esa es otra cosa. A eso se refería Cristo. Eso es otra. Voy a bajar a esta señora porque habla puras tonterías y no permite explicar. ¿Qué se puede esperar de alguien que no conoce Biblia? La iglesia no se llama católica, es católica. Eso no pueden... Es que cómo se puede dialogar con alguien de que no conozca Biblia, solo le hayan engañado. La iglesia, Jesús funda una iglesia. Jesús funda una iglesia y envía a predicar a los 12 al lugar donde ellos llegaban. Esa única iglesia se iba expandiendo a Colosas, Tesalónica, España, a todos los lugares que se iban llegando. Ellos, el mismo grupo, iba expandiendo la iglesia, era una sola, que se le llamaba según la localidad. Esta señora creo que es de Perú, la señora, ¿quién fue pues quien evangelizó América? La iglesia católica. Entonces a ella le han engañado y viene con puros cuentos. Es que no dijo testigos de Jehová, católicos, no existían, amiga. Nacen con Lutero, se acabó sus cuentos. Entonces, en el año 107, a esa única iglesia se le dice que ya es católica. San Ignacio de Antioquía. Entonces, ya estaba Lutero en ese tiempo, ¿no? Ya habían nacido las asambleas de Dios en 1500,
1517. No. Entonces, ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Ella no puede entender porque ella está enamorada de las convulsiones, de las profecías, de llorar, pues está enamorada, por eso no puede ver más allá de que ha sido engañada. Lo que dice es claro, lo que dice allí la palabra de Dios, y no me voy a quedar allí, mis hermanos, porque tengo que leer lo que le iba a leer sobre la controversia cuarto de semana. Entonces, dice que se escucha poco, no sé, mi hermano, por qué se escucha poco, fíjese. Realmente no puedo. Quiero ver. Ahora, hermanos, ahora. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor, hermano? Ahora sí, bien. Entonces, quiero ver cómo está YouTube. Mis hermanos, qué tremendo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo con estas personas. No se puede, pues, no puedo perder más tiempo del conveniente con estas personas. Ahora me quedé en el tema de la controversia cuartodecimana. Me quedé en eso. Voy a leer. Dice, más adelante en su historia eclesiástica, Eusebio hace referencia más directa a la controversia que tuvieron lugar a partir del siglo II en torno a la fecha de la celebración de la Pascua. Luego es dable pensar, aunque no se puede comprobar, que las disputas a que se refiere el manuscrito perdido de Melitón que Eusebio tenía en sus manos giraba en torno a las mismas cuestiones. Dice, Eusebio decía, por este tiempo suscitóse una cuestión bastante grave, por cierto, porque las iglesias de toda Asia, no el continente que hoy recibe ese nombre, sino Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, apoyándose en una tradición muy antigua, pensaban que era preciso guardar el 14º día de la luna para la fiesta de la Pascua del Salvador, día en que se mandaba a los judíos sacrificar el cordero y en que era necesario a toda costa, cayera en el día en que cayese la semana, dice, poner fin a los ayunos, siendo así que las iglesias de todo el resto del orbe no tenían por costumbre realizarlo de este modo, sino que por una tradición apostólica guardaban la costumbre que prevaleció incluso hasta hoy, que no está bien terminar los ayunos en otro día que en el día de la resurrección de nuestro Señor, o sea, el día domingo. Entonces, el punto es cuándo celebrar la resurrección. Domingo o 14 de Nisan, que fue el día en que pues se realizó, acuérdense, de que como una costumbre anual no van cayendo domingo, el siguiente año domingo, no. Por ejemplo, 24 de diciembre. 24 de diciembre, si hoy cayó domingo, el siguiente año va a caer lunes. Entonces, así. Pero la iglesia la celebraba siempre domingo, porque domingo fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la decisión, a la conclusión a la que llegaron? Llegaron a la conclusión de que se tenía que celebrar el domingo y no cualquier día de la semana, porque si no estaríamos, dijeron, imitando a los judíos que fueron los que mataron a Jesús. Esa es la conclusión que se llevó a cabo. Dice, un examen de este pasaje nos hace ver varios puntos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la fecha de los acontecimientos que Eusebio narra cuando se refiere a por este tiempo. El contexto señala el tiempo en que Víctor fue obispo de Roma. Víctor fue obispo de Roma. Es decir, entre los años 189 y 199. Dice,
Luego, aun cuando el debate en tiempos de Melitón haya sido sobre otro tema, resulta absolutamente seguro que esta disputa estaba ya bullendo en las últimas décadas del siglo II. En segundo lugar, cabe notar que aparentemente en todas las iglesias la celebración de la Pascua iba precedida de un tiempo de ayuno. ¿Por qué? Porque Cuaresma es tiempo de ayuno. Por eso. Y que por tanto el debate era cuánto debería cesar el ayuno para pasar a la celebración pascual. Pero sobre todo este pasaje nos ayuda a entender el meollo de la disputa. Se trata de si se debía celebrar la Pascua siguiendo el calendario judío, por tanto el día 14 del mes de Nisan, o se debía al contrario hacer lo que toda la iglesia hacía durante el resto del año, es decir, celebrar la victoria del Señor el día domingo de la resurrección. Escuchen esto. Dice, se trataba si se debía celebrar la Pascua siguiendo el calendario judío, por tanto el día del 14 del mes de Nisan, escuchen esto, o si se debía al contrario hacer lo que toda la iglesia hacía durante el resto del año, es decir, celebrar la victoria del Señor el domingo, día de la resurrección, que es lo que la iglesia hacía. El debate no era solamente cuestión de fechas, sino que también tenía que ver con la identidad misma de la iglesia y su relación con el judaísmo. Como explicamos antes, para determinar el día exacto en que comenzaba el mes de Nisan y por tanto también el día que debía celebrarse la Pascua, el 14 de este mes, era necesario hacer ajustes periódicos en el calendario. Y esto estaba en manos de las autoridades judías. Cada año se circulaba entre los judíos de todo el mundo, o al menos se intentaba hacer circular. Dice, para entenderlo, es necesario recordar que aunque hoy no sea así, a principios de la era cristiana, el judaísmo buscaba ganar conversos con celo semejante al de los cristianos. Tales circunstancias se ven ya en el libro de los Hechos, donde son solamente judíos quienes se convierten al cristianismo. Dice, los cristianos de Asia Menor, siguiendo una tradición, aquí estoy saltando, hermano, hay mucho material, insistían en la necesidad de conmemorar la pasión del Señor el día de la Pascua judía. Después de esa fecha se celebraba la victoria de Jesús. Terminando el ayuno previo, quienes seguían esa costumbre fueron llamados cuartodecimanos. No se puede llamar cuartodecimano. Yo decía 14decimano, pero luego leyendo bien veo que dice quienes seguían esa costumbre fueron llamados cuartodecimanos, es decir, catorcistas. Entonces viene a hablar de temas que no maneja, que ha escuchado. Por eso le pregunté, ¿sabe usted cuál es la resolución a la que se llegó? Frente a ellos, los líderes de la iglesia en otras regiones insistían en que el gran día de la celebración anual de la resurrección de Jesús, día en que quebraba también el ayuno que le precedía en conmemoración de la pasión de Jesús, debía ser como en las celebraciones semanales en todo el resto del año, el primer día de la semana, o sea, domingo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver, no quiero leerlo todo, mi hermano. Dice, vamos a ver lo que decía el Papa Víctor San Irineo. San Irineo era cuartodecimano. Efectivamente, la controversia no es solamente acerca del día, sino también acerca de la forma misma del ayuno. Dice,
Dice, aquí dice que Policarpo estuvo en Roma y trató con Aniceto sobre esa ciudad, dice. Lo que yo decía, quiero ver a cómo estamos acá. Alguien que quiera subir, y he dejado aparte, hermanos, he dejado aparte la refutación a Mauricio Scott. Ya vamos a darle sus pacatazos. Dice, vamos a ver, dice, problemas con el calendario, las dificultades en determinar, ¿cómo estamos acá? En YouTube, aquí estoy viendo YouTube. Dice, las dificultades en determinar la fecha de Pascua no se debían solamente a las razones ya mencionadas. A pesar del fuerte sentimiento antijudío, que prevalecía entre muchos cristianos, aparentemente durante todo el siglo III, la mayoría de los cristianos se contentaron con determinar la fiesta de sus propias celebraciones pascuales. Entre los cuartodecimanos que todavía existían, la correspondencia entre la Pascua judía y la cristiana era exacta. Entre la mayoría de los cristianos, quienes insistían en que la celebración de la resurrección del Señor debía ser el domingo, la costumbre era celebrarla el día domingo siguiente a la Pascua judía, dice. El problema estaba en que aunque la Pascua judía se celebraba siempre la misma fecha del 14 de Nisan, a esto hay que prestarle atención, esa fecha variaba con relación al calendario solar. Durante los primeros siglos de nuestra era, aunque todavía los judíos y algunos pueblos seguían sus tradicionales calendarios lunares, el calendario solar, es decir, el que determinaba la fecha de los meses según la posición del sol cada año, se iba imponiendo. Entre un calendario y otro hay una diferencia de 11 días, de modo que cada pocos años era necesario añadir el mes intercalado a que ya nos referimos, de manera que semejante a lo que hoy llamamos año bisiesto, es decir, el año que se añade un día para estar más de acuerdo con el año solar. Había entonces cada cierto tiempo un año embolismal, es decir, un año al que se debía añadir un mes para ponerlo más al día con el calendario solar. Con esto no producía correspondencia exacta, era necesario hacer una serie de cálculos para determinar la fecha en que cada año traería la fecha supuestamente fija, dice. A partir del siglo III, según se fue amainando la controversia cuartodecimana, hubo numerosos intentos de producir calendarios que pudieran señalar la fecha exacta en que caería el 14 de Nisan, dice. Boté un poquito de café, mis hermanos. Aquí habla sobre el concilio de Nicea, y también en la carta festal San Atanasio él decide la fecha de la celebración de la Pascua por 25 años en su carta festal. La decide San Atanasio, pero se celebraba el domingo. Entonces, mis hermanos, pues aquí sí, efectivamente hubo esa controversia, pero eso no tiene absolutamente nada que vincule la Eucaristía, que la vincule con el protestantismo. Dice, vamos a leer Eusebio Cesarea dice,
Dice, en esa asamblea se discutió también el santísimo día de la resurrección. Este es el punto. Y todos juntos decidieron que esta festividad debía celebrarse por todos en todos los lugares en un solo y mismo día. Ante todo, nos pareció indigno el que en una celebración tan santa nos ajustemos a los judíos. No, esta es la conclusión. Nos ajustemos a los judíos, dice. Ante todo, nos pareció indigno el que en una celebración tan santa nos ajustemos a los judíos, quienes impíamente han mancillado sus manos con enorme pecado. No sigamos en nada ese detestable pueblo judío, ya que el Señor nos ha llevado en diferente dirección. Además, debemos entender que los desacuerdos en cuanto a una festividad de tal importancia están mal. Ese día que se celebra nuestra liberación, es decir, el Santísimo Día de la Pasión, nos ha sido dado por nuestro Salvador. Por lo tanto, es necesario que esto sea corregido, de manera que no tengamos nada en común con los parricidas que mataron al Señor, con los que la celebraban el 14 de Nisan. O sea, los judíos celebraban la Pascua el 14 de Nisan. Ellos no celebraban la resurrección de Jesús. No. Ellos celebraban la Pascua judía el 14 de Nisan. Entonces, algunos cristianos celebraron la Pascua de Cristo el 14 de Nisan. Como que si lo estuvieran imitando o siguiendo su ejemplo. Entonces aquí vemos de que no, Jesús, o sea, ellos celebraban el 14 de Nisan, la iglesia, el domingo siguiente a la Pascua judía. El domingo siguiente. Dice, me he ocupado, dice, este día que celebraba nuestra liberación, es decir, el Santísimo Día de la Pasión, nos ha sido dado por nuestro Salvador. Por lo tanto, es necesario que esto sea corregido, de manera que no tengamos nada en común con los parricidas que mataron al Señor. Me he ocupado que en esto se siga el juicio de vuestras eminencias, en espera de que en vuestra sabiduría estéis dispuestos a seguir lo que se hace por igual en la ciudad de Roma, en África, Italia, Egipto, España, Galia, Britania, Libia y toda Grecia, así como en las diócesis de Asia y del Ponto y de Cilicia. Porque por una parte los desacuerdos respecto a una cuestión tan sagrada no son apropiados, y por otra lo mejor es que actuemos en completa independencia de toda necedad y error, es decir, de que los judíos hacen. Esto es un documento que pues es tomado en cuenta. Dice, así es que aquí está la decisión. La decisión dice, de igual manera, el historiador Sócrates nos informa que Eusebio de Cesarea, a quien acabamos de citar, también escribió una carta informándoles a la iglesia esta decisión. Tengo gratas nuevas que comunicaros respecto al consenso en cuanto al sacratísimo tema de la Santa Fiesta de la Resurrección. También esta dificultad se resolvió gracias a vuestras oraciones. Ahora todos los hermanos en el Oriente que hasta hoy han guardado la fiesta según la costumbre judía, o sea el 14 de Nisan, se conformarán a lo que hacen los romanos y lo que hacemos nosotros, y a lo que todos desde el principio hemos observado respecto a la celebración de la resurrección. Ahí está. Ahí está esto, página 45, el libro Semana Santa de Justo L. González. Entonces, mis hermanos, vino el hermano separado trayendo a colación este tema que yo lo manejo. Yo lo manejo, hermanos. Él ha escuchado, pero pues manejar este tema es otra cosa. Así que si alguien quiere subir, pues aquí estamos. Saludos, hermana Jacqueline Santoyo, hermana Frisia, bendiciones. Manuel Urbalejo, bendiciones. Hermanas, hermanos,
compartan, mis hermanos, esta transmisión. Yo sigo enfermo, pero voy a hacer el esfuerzo de seguir trayendo estas enseñanzas. Mario el Breve, el elegido, suba, mi amigo. Usted siempre habla y habla y nunca tiene valor de debatir, mi amigo. Suba y debata conmigo. Suba y debata conmigo, mi amigo. Quiero ver, creo que me falta algo acá. Ya vamos a continuar dándole la refutada. Vamos a refutar. Quiero ver. Vamos a darle la refutada a Mauricio Scott, mis hermanos. No sé qué es lo que está dando problemas. Vamos a... No sé por qué no se ve. Ahí está el objetivo, mis hermanos, quien quiera apoyar. Vamos a refutar a Mauricio Scott. Es que a eso venimos. A eso venimos. Para los que le crean a Mauricio Scott, ahora estamos mostrando que él no tiene conocimiento. Él engaña a los que no saben nada. Para él, para estas personas, él es un erudito. Para mí es un mentiroso que no tiene ningún conocimiento. Y no es lo que yo diga, sino lo que yo demuestre. Y ahora lo voy a demostrar. Ritualista y menos litúrgica. 3. Aunque los elementos en teoría son los mismos, el pan sin levadura y el vino, los católicos han sustituido el pan ácimo por la hostia y ya dan la copa. Y los protestantes... Claro que sí se da. Claro que sí se da. Aunque el cuerpo está completamente en el pan y está completamente en el vino, el cuerpo y la sangre. Está plenamente en cada especie. Está plenamente en cada especie. Por tanto, los que reciben el pan reciben a Cristo pleno, y los que reciben la copa reciben a Cristo plenamente. Vamos a seguir escuchando. Normalmente sustituyen el vino con jugo de uva. 4. En la Eucaristía no todos pueden participar, ya que es considerado un sacramento reservado únicamente a católicos bautizados y en estado de gracia. Mientras que en el protestantismo, en términos generales, permiten que todos los cristianos, independientemente de su denominación específica, participen en la Cena del Señor. ¿Por qué en estado de gracia? Por lo que dice la Biblia. Por tanto, examínese cada uno al recibir el pan y el vino, porque el que lo come sin discernir es culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, por eso, mi amigo, y la iglesia primitiva realmente lo reservaba solo a los bautizados, ¿sí o no, Mauricio Scott? ¿Cómo me lo comprueba? ¿O se lo daba a Chinche y Talepate? ¿Cómo me lo comprueba Mauricio Scott? Yo se lo voy a comprobar ahora. Vamos a leer el libro La Semana Santa de Justo González.
dice, vamos a ver, dice, les voy a leer un poquito más. La cuaresma. ¿Dónde se celebra la cuaresma? ¿En el protestantismo? No. Si los días inmediatamente después de la Pascua de Resurrección expresaban la alegría de esa resurrección que la iglesia celebraba cada domingo, de igual manera los días anteriores a esa gran festividad, dice, vinieron a expresar el dolor que llevaba a la iglesia a ayunar los viernes y eran tiempo de recogimiento, ayuno y disciplina. Eso se llama cuaresma. Pero solo existe en la iglesia primitiva, en el sectarismo no. Luego bien puede decirse que mientras la alegría del último día de la semana se extendió hasta el Pentecostés, el duelo y la compunción de cada viernes se extendió ahora hacia lo que vino a llamarse la cuaresma, nombre que deriva del número 40 por los 40 días que duraba, pero la cuaresma también tuvo otro origen, dice, como ya hemos señalado, cuando la iglesia se fue abriendo paso entre los gentiles, fue necesario instituir un periodo de preparación para el bautismo. Aquellos gentiles que hasta hace poco, antes nada, habían sabido de Dios, de Israel, ni de sus demandas morales, ahora antes de ser bautizados debían ser instruidos en todo esto y además tenían que aprender a ajustar su vida y sus costumbres antes de ser añadidos a la iglesia mediante el bautismo. Siento una necesidad, hermano. Espérate. Vaya. Dice, antes de ser añadidos a la iglesia mediante el bautismo, puesto que en griego la catequesis es enseñanza, se dio en llamar así a la enseñanza que les impartía a estos candidatos al bautismo, y quienes recibieron el nombre de catecúmenos o catequesis, de donde se deriva la palabra castellana catecismo. Bien, voy a adelantarme un poco. Dice, el culto cristiano, que siempre se había centrado en el partimiento del pan o la Santa Cena, adquirió ahora una dimensión más didáctica que antes. Ahora era necesario enseñarle a los candidatos al bautismo no solamente el mensaje de Jesucristo como cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y su descendencia, sino también hasta quien era ese Abraham y naturalmente la fe en un solo Dios, lo que ese Dios requiere de su pueblo, como Dios se manifiesta en las escrituras de Israel y en el modo en que todo eso apunta hacia Jesucristo. Ojo, Mauricio Scott, aquí viene tu pácata. Es por esto que el antiguo culto cristiano pronto vino a incluir dos partes. La primera, el servicio de la palabra, y la segunda, el servicio de la mesa, dice. No podemos entrar aquí en detalles, pero basta decir que del servicio de la mesa solamente podían participar los creyentes bautizados. Solamente los creyentes bautizados. Entonces, este señor está mintiendo. Su cena, su santa cena, se la pueden dar a chinche, talepate, a perros y gatos, porque no es nada. Porque no es nada. Y en la Santa Eucaristía, en el servicio de la mesa, solo podían participar los bautizados. Libro Semana Santa de Justo González, página 66. Mientras el servicio de la palabra incluía buena medida de instrucción tanto para los ya bautizados como para los candidatos al bautismo, recordemos que en ese tiempo eran relativamente pocas las personas que sabían leer y menos quienes podían tener en su casa una copia de la Biblia.
Por tanto, el servicio de la palabra es la única ocasión en que la mayoría de los creyentes podía escuchar la lectura de la Biblia, así como su interpretación. El servicio de la palabra tenía también un lugar importante en el proceso de catecumenado. Ese proceso apuntaba hacia el bautismo de los catecúmenos, que normalmente tendría lugar en Pascua de Resurrección o en Pentecostés. Entonces, pues aquí habla de los competentes, los que ya habían pasado lo que era el catecumenado, ya eran competentes, ya estaban listos para el bautismo. Vamos a ver, esto es el libro Semana Santa de Justo González, que en la Eucaristía solo podían participar los bautizados. Ahora le voy a mostrar otro libro, Breve Historia del Domingo de Justo González. Vamos a mostrarle al amiguito. Entonces se molestan estas personas porque pues muestro que Mauricio Scott es un mentiroso que no tiene conocimiento. Vamos a ver. Libro Breve Historia del Domingo descubre el gozo de la celebración del Día del Señor de Justo L. González. Dice, vamos a ver, dice, esto presentaría algunas nuevas dificultades. La cena era una celebración cristiana de la que solo participaban quienes se habían unido a Cristo en el bautismo. Y ahora se nutrían de él. La Didache dice claramente que nadie coma o beba de vuestra acción de gracias, sino quienes hayan sido bautizados en el nombre del Señor. Pácata, Mauricio Scott. La Didache, el año 65, más o menos. Ya te está refutando el siglo I. No podían participar de la Eucaristía quienes no fueran bautizados. Pácata. Página 55, libro Breve Historia del Domingo de Justo González. Entonces, Señor, ¿de qué me viene a hablar? Por eso es que este señor no acepta debate. La Didache dice claramente que nadie coma o beba de vuestra acción de gracias, Eucaristía, sino quienes han sido bautizados en el nombre del Señor. Porque él mismo dijo, no deis lo santo a los perros. De igual manera, Tertuliano dice que a las personas se les permite tomar la comunión solo después del bautismo. La tradición apostólica de Hipólito dice que ningún catecúmeno va a sentarse a la cena del Señor. Ahí está. Página 55. Le vamos a dar todavía más. Más pruebas al señor Mauricio Scott. Dice, en los primeros tiempos, tras recibir la instrucción y participar en algunas oraciones, se despedían los catecúmenos y la celebración eucarística se limitaba a quienes habían sido bautizados. Página 71, Justo González. Entonces, y todavía hay más. Todavía hay más, mis hermanos. Esto es lo que les decía, aquí lo encontré. Si ellos le llevan la Eucaristía, porque ellos no lo tienen, a los enfermos. Estos siguen otras instrucciones acerca de la comunión, dice. Que ha de celebrarse el domingo y del ayuno al que han de dedicarse todos, pero especialmente las viudas y las vírgenes. Si algún creyente está enfermo e imposibilitado de acudir a la comunión, los diáconos le llevarán la comunión a su casa. Entonces, aquí está. Pues, aquí está, y le puedo seguir dando más y más, porque para eso, hermanos, para eso yo pues he leído, y estos son libros protestantes. Así que, mis queridos hermanos, aquí podemos ver cómo los hermanos separados siguen a falsos maestros.
Él con su boca está diciendo que su Eucaristía es falsa. Con su boca él lo está diciendo. Él lo está diciendo con su boca. Elvin, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Todo bien, amigo, todo bien, gracias a Dios. ¿A qué iglesia pertenece, amigo? Iglesia Evangélica. ¿Cómo se llama la denominación? Se llama Iglesia Evangélica de Santidad. Iglesia Evangélica de Santidad, fundada por cualquier persona que se inventó, pues que quería servirle a Cristo, supongo. Fundada por Cristo. No, esa no es fundada por Cristo, porque no existía antes de Lutero. ¿O existía antes de Lutero? La palabra del Señor no existía en San Juan 3:16. Es que nadie está hablando de la palabra del Señor. Estamos hablando, Ahí está. estamos hablando de su denominación, que es nueva. Su denominación no es la fundada por Cristo. No es su denominación, no es la de Cristo. No tiene como pastores a los obispos. Supongo que usted ha de ser como Asamblea de Dios, pentecostal. ¿Usted es trinitario o es unicitario? Creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, usted está... ¿quién fundó su denominación? La fundó Cristo. ¿Cómo se llama su pastor? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo le estoy preguntando si su obispo, ¿cómo se llama su obispo? Nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor, no con un hombre. Ah, no con un hombre. Ah, le voy a leer entonces. Le voy a leer la Biblia entonces. Vamos a leer la Biblia. Él dice que no tiene que estar en comunión con un hombre. Vamos a mostrarle de que sí. Vamos a ver, le vamos a leer Hebreos 13, 17. Vamos a leer Hebreos 13, 17. Le vamos a leer Hebreos 13, 17 al amigo, que dice que no tiene que seguir a ningún hombre. Yo le voy a demostrar de que sí. Hebreos 13, 17. Ese es el problema del protestante. Ese es el problema. (13, 17) Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, pues ellos velan por sus almas como quien ha de dar cuenta de ellas, pero háganlo con alegría. ¿Quieres salir? Pero háganlo con alegría. Obedezcan a sus líderes, dice, y sométanse a ellos. ¿Por qué no someterse, Señor? ¿Por qué no someterse a los líderes? Y le voy a mostrar quiénes son esos líderes. Hechos 20, 28. Vamos a leer Hechos 20, 28. Dice Hechos 20, 28. Dice: cuídense ustedes mismos y de todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él se compró con su propia sangre. Entonces, los pastores, mi amigo, son los obispos. Su iglesia no tiene obispo porque su iglesia es nueva. Su iglesia es nueva. Entonces, que usted diga que usted no se somete a los obispos, a los pastores, a los hombres. Es que en eso estamos de acuerdo. A los hombres es porque usted le da vergüenza. Yo le pregunto, ¿cómo se llama su pastor? Yo no sigo a hombres. ¿Y a quién le da el diezmo? Permítame, hermano. Mientras ese pastor enseñe con la palabra del Señor, estamos de acuerdo, la Biblia lo dice.
Usted lo acaba de leer. No. ¿Qué leí yo? ¿Qué leí yo? Sométanse En a sus Hebreos. pastores. ¿Dónde dice que con lo que prediquen de acuerdo a la Biblia? ¿Dónde dice eso? No le agregue, No estoy de acuerdo. no le agregue a la Biblia. Enseña cualquier cosa. Se le escucha mal. Se le escucha mal. Se le escucha mal, Elvin. ¿Sabe cuál es el problema, Elvin? Que usted sigue a un pastor que tiene una opinión personal. Que usted, pues su pastor, opina una cosa de la Biblia. Y hay otros pastores que opinan otra cosa muy diferente. Entonces, en el protestantismo hay opiniones y no hay una verdad absoluta. El centro del protestantismo no es la Biblia, es la opinión de cada pastor, mi amigo. Porque si yo le pregunto a usted si se pierde la salvación, yo no tengo idea lo que me va a decir, si se pierde o no. Porque hay, por ejemplo, los bautistas dicen que la salvación no se pierde. Y basados en la Biblia. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El bautista o la tiene usted? Bueno, yo le quiero dar la pregunta. No se le escucha bien. No se le escucha bien. Sí, está feo. No se le escucha Yo quería bien. participar en el tema de la... Se le escucha mal. No sé, primero se le escuchaba bien. Si usted estabiliza bien el micrófono, claro que sí, con gusto. Usted me va a mostrar que es simbólico. La Eucaristía me va a mostrar que es simbólico. Hable, quiero escuchar, si se escucha bien. Sí, que tiene un eco bien feo. Ahora se le escucha mejor ahora. Bueno, el tema de... es bíblico, ¿verdad? Casi no se le escucha. No le escuché bien. La Eucaristía tiene orígenes bíblicos. Fíjese, le voy a decir sí, pero la iglesia no es sola escritura. La iglesia no es sola escritura, mi amigo. Ese es el detalle. Y ¿sabe cuál es la carga de la prueba suya? Mostrar de que es simbólico. Eso lo tiene que hacer usted. Y que es simbólico, eso no es bíblico. Usted no me va a dar ningún texto bíblico que diga que la Eucaristía es simbólica. ¿O tiene usted algún texto que diga que es símbolo? No, vamos por partes. Primero, para ustedes es literal. Nosotros leemos la Biblia y la Biblia dice que es comida verdadera. Enseñó el Señor que la copa solo era para el sacerdote. ¿Quién dice que solo es para el sacerdote, mi amigo? Esa es la práctica. No, no lo niegue. No, señor. No, usted me tiene que dar un documento donde la iglesia que diga que solo es para el sacerdote. Ese es falso, mi amigo. Entonces, primero, usted me tiene que enseñar a mí que es simbólico. Porque si usted me demuestra que la práctica está mal, entonces yo voy a creer que es su Santa Cena. Se salió. Entonces ellos no pueden mostrar. El centro del ataque protestante es que es simbólico. Como no lo pueden mostrar, ellos para decir que es
Simbólico dicen, hagan esto en memoria mía. Entonces, si nosotros ampliamente mostramos de que sí se hace y es real, como decía San Ignacio de Antioquía, que es la carne con la que padeció el Señor en la cruz. Es la carne. Estamos hablando de época temprana. Entonces, mis hermanos, es fácil refutar a los hermanos separados. Es fácil.